Ella propone Congreso por resultados, reelegir un nuevo Congreso cada 2 años y medio, como ocurrió en Argentina. A mitad del periodo legislativo, hacer una nueva elección parlamentaria para recomponer las fuerzas políticas. Se ha pronunciado además sobre la desactivación del equipo especial Lava Jato, diciendo que Rafael Vela y José Domingo Pérez son actores políticos. Tenían sus causas bien levantadas, pero frente a la presión de las fuerzas partidarias, perdieron la brújula y la objetividad. Pero además quiso darse un baño de popularidad y ganar más seguidores para ser conocido a Fuerza y Libertad. Y por eso es que Cristian Cueva apoya la candidatura de su papá a su lista de diputados. Llama la atención y genera más noticia. Incluso Cueva nos generó algunos picos dentro de la estrategia de comunicacional de aparecer en muchas plataformas donde no nos conocían. Conversamos hoy aquí en Cubo con Fiorella Molinelli, candidata por Fuerza y Libertad. Antes de empezar, quiero hacerles una invitación. Suscríbanse a nuestro canal, denle like a esta entrevista y dejen sus comentarios. Mientras más personas compartan, el impacto va a ser mayor. Recuerden que Cubo nació para acompañarlos y este programa para ser mejores electores. Fuerza y Libertad, uno de los tantos en esta cédula enorme que vamos a tener el próximo 12 de abril, que intenta pelear con varios, elementos. Lo conversamos aquí a la interna. Ser nueva tiene un efecto incluso boomerang. O te conocen o no te conocen. Y Fuerza y Libertad ha tenido durante estos meses el intento de hacerse conocer a la fuerza, y lo digo por traer de una u otra manera a Pedro Pablo Kuczynski a la postulación del Senado y regresarlo de una u otra manera a la política. A ver, somos un partido nuevo, pero con experiencia, en la medida en que yo tengo sirviendo a mi país casi 25 años, comencé a los 22 años y he pasado por muchos sectores. Creo que la experiencia está porque uno de los temas para nosotros centrales es vencer la improvisación. Luego, creo que tenemos la vocación de servicio. No llegamos a poner nuestros intereses personales o partidarios por encima de los de la patria. Y en tercer lugar, el coraje, porque hemos estado en momentos muy complicados del país, en la pandemia, en el niño costero, y la gente nos reconoce por ello. Lo que tú mencionas es, en el caso de la participación de Pedro Pablo, concretamente, para nosotros es el símbolo que debe recordarle a los peruanos los 10 años de crisis política que hemos vivido. Yo comencé en este sueño de servir a mi país en el ámbito político en el 2015, cuando fui su jefa de plan de gobierno. Lamentablemente, allí detona la crisis política y es esa crisis que hasta el día de hoy no cesa. Es importante ese nivel de recordación porque tenemos que pasar y cambiar de página. ¿Y cuál es el mea culpa de esa crisis política? Porque entenderás que los peruanos en su mayoría no reconocen como, no sé, como una víctima o como un símbolo de lucha a Pedro Pablo, sino que lo asocian justamente a los procesos que aún mantiene abiertos, sí, ¿no? Y a lo que pasó también políticamente en el Congreso, con Kenji Fujimori, los votos y demás, por el indulto. Creo que lo que va quedando claro, por los procesos que se han ido dilucidando en el caso de Keiko Fujimori, siguen la misma hilación que en el caso de Pedro Pablo. Ya el Tribunal Constitucional se ha pronunciado al respecto. Creo que eso hay que dejárselo en el ámbito de que continúe su camino en el Tribunal Constitucional y a igual razón, igual derecho. En ese sentido, yo confío en que va a saber librar sus casos. Pero sí creo que hay que pasar de esta vieja política, que lo único que ha generado es caos, normalizar situaciones de, por ejemplo, usar a los partidos como vehículos electorales para las mafias, tener congresos que hoy echan mano del presupuesto público, que eso no es normal, a pasar a la buena política. ¿Cuál es la novedad entonces de Fuerza y Libertad? Bueno, vamos a salir con nuestra campaña que es queremos trabajar sobre la base de la buena política. Y la buena política no divide, la buena política dialoga. La buena política escucha a los ciudadanos. La buena política encuentra resultados. Creo que hoy nuestro enemigo principal no son los adversarios políticos. El enemigo de todos los ciudadanos básicamente es el Estado que estorba, el Estado que no da resultados, ese Estado que no ha sabido combatir la inseguridad ciudadana, la corrupción, la inestabilidad política, ese Estado que no da resultados. Y queremos ser claros, hoy
Ese es nuestro enemigo. No podemos distraernos en peleas que no han servido para solucionar el problema real, y eso se ve reflejado en un mayor gasto público. Plata hay en el Perú, pero lamentablemente ese dinero no se ha visto reflejado en mejores obras públicas, mejor calidad en los servicios de educación, salud, seguridad ciudadana. Y eso es lo que tenemos que cambiar, y para eso hay que acabar con la improvisación. Hay que generar estos canales que parten no solamente de la visión del Perú desde Lima, sino desde las regiones, encontrarnos como peruanos en esta reconciliación, donde seamos conscientes de que nuestro verdadero enemigo no son izquierdas y derechas, no son adversarios políticos, es el Estado, que nos viene generando una gran carga a todos los ciudadanos y que es incapaz de solucionarnos los problemas. Y entiende Fuerza y Libertad que justamente hay una parte del país, sin duda hay polarización, pero cuando uno habla de reconciliación, uno puede dejar de ver la situación desde lo que ha significado Pedro Castillo, además este quinquenio con los presidentes, Dina Boluarte y demás, Puno, y lo que está pasando en el sur es claramente, ¿no es cierto?, un rezago de todo esto. ¿Ya llegó hasta allá Fuerza y Libertad? Sí, creo que en Puno hace falta una mirada de una justicia efectiva. Lo que no podemos hacer en este caso es pasar la página sin un debido proceso y sin la búsqueda de la verdad. Con 50 muertos, ¿a eso te refieres? Y la búsqueda de la verdad es comprometerse con el pueblo hermano de Puno a sincerar la situación. Lo que necesitamos es una comisión de alto nivel, incluso diría hasta con participación de personas del orden internacional que den la garantía suficiente de que estos procesos van a ser vistos bajo la premisa de la búsqueda de la verdad, y que no hayan más leyes de amnistía, por ejemplo, que lo que hacen es generar el olvido en la población y tratar de, digamos, ocultar aquellas fuerzas que no se han comportado bien dentro del ámbito militar, policial, frente a la debilidad que puede tener el ciudadano. ¿Qué garantizaría esta comisión que usted propone con lo que ha significado incluso tener, ¿no es cierto?, un grupo especial a nivel judicial que estaba encargado de dilucidar, ¿no es cierto?, qué fue lo que pasó con estas 50 víctimas, que ha sido desactivada por Tomás Gálvez hace unos días? Sí, lo que yo creo que es que dentro de la reforma de justicia debemos mirar primero pasar de jueces provisionales o fiscales provisionales a titulares. Porque justamente todos estos temas que tú ves es porque es fácil cambiar al titular, o al provisional, perdón. Entonces necesitamos tener gente meritocrática, profesional y sobre todo elegida por concurso público. Y allí hay que apoyar. Segundo, hay que pasar a, digamos, a tener juzgados que resuelvan rápido, ¿no? Todo el tema de la flagrancia no ha sido vista con la seriedad efectiva, ¿no? Hoy ven casos menores, tenemos que tener laboratorios de flagrancia que estén enfocados a los verdaderos problemas de la sociedad y no hacer que los casos demoren 10, 20 años, como por ejemplo sucede en nuestra hermana región de Puno, porque justicia que llega tarde no es justicia. Entendemos entonces que usted está en contra de esta decisión de haber desactivado ese equipo especial. Yo creo que yo creo que hay que mejorar en realidad y pulir el sistema en general sin tomar parte, porque también han habido excesos, ¿no? Excesos de protagonismo de algunas personas. ¿Dice por Rafael Vela y José Domingo Pérez? Que han perdido, digamos, la objetividad y el tecnicismo que se requiere para garantizar el debido proceso. Hay situaciones en donde tú puedes sostener tu causa, sostener tu bandera, pero no puedes, digamos, convertirte en un actor político, por más que te pretendan pisotear desde el otro lado, porque pierdes la objetividad. Creo que comenzaron bien como equipo, tenían sus causas bien levantadas, pero frente a la presión de las fuerzas partidarias, la presión mediática que ejerce cierto sector, perdieron la brújula y la objetividad. Y eso no te permite garantizar un proceso que de inicio a fin que sea, digamos, visto de manera transparente, garantista. Entonces, ese equipo sí debió desactivarse. Pienso que hay que reformular el escenario y comenzar a constituirlo con gente ya que entre al sistema de una manera, con una visión mucho más imparcial, que sea más objetiva, profesional, meritocrática y no que se note que estamos teñidos en general
por algún apasionamiento que venga de algún apoyo a una ideología, o que te sientas en un actor político, porque ahí es donde pierdes tu objetividad en el sistema de justicia. A menos de 100 días, ¿cuál cree usted además que dentro de esta buena política que plantea Fuerza y Libertad, o cuáles son sus estandartes, ¿no es cierto?, que puedan reflejar la buena política? Sí. A ver, nosotros vamos a partir de, primero, la seguridad ciudadana, que es el principal pedido de la población y está, digamos, además reflejado en las estadísticas. Nuestra segunda causa es la salud, que la conocemos bien y en la cual he participado como actor directo durante mis 4 años de gestión, casi 4 años de gestión en la seguridad social. Y el tercer eje es básicamente la parte del buen gobierno, donde ya englobamos la educación, el tema del trabajo para todos los peruanos, la formalidad. Y dentro de la seguridad creo que hay que actuar de manera rápida y necesitamos hacer 4 temas fundamentales: la reforma del sistema de justicia, la reforma del sistema carcelario, penitenciario, ¿no? Por ejemplo, hoy están maquillando INPE, no hay cambios reales, necesitamos meritocracia, profesionalización del sistema, cárceles de máxima seguridad, una policía, además, reformada y refundada, enfocada a 2 aspectos. La policía, que se enfoca a la causa del crimen organizado, perseguir el crimen organizado a través de sistemas de inteligencia, alta tecnología, y la policía que se enfoca en el orden público, ¿no? Pero además no represiva, amiga de la gente. Y finalmente, la prevención enfocada en los jóvenes, que no estudian ni trabajan, que son 1,5 millones de nuestra población, y ahí entra el tema de la educación con becas de verdad, no como con recortes de becas 18, más becas 18, más becas presidentes y más involucramiento para dar oportunidades laborales juveniles. No hay nada nuevo y la gente lo debe sentir así, ¿no? Cuando uno dice reforma del sistema de justicia, reforma del sistema penitenciario, o sea, ¿cuál verdaderamente es el punto de partida de cara a el tiempo? Porque el factor tiempo es importante. Te pongo las cosas ya escritas en papel, ¿no? Una cárcel. Nosotros admiramos de las cárceles de Bukele, que son para 30,000 presos. Acá estamos hablando de cárceles para, no sé, pues 3,000 presos. Eso no es un buen diagnóstico. Lo que tenemos que hacer es ya hacer el expediente técnico en 6 meses e iniciar la construcción, que la sabemos muy bien porque yo he construido puertos, carreteras, aeropuertos, hospitales. O sea, no llego a improvisar. Un proyecto así no te tarda más de 1 año y medio, con expediente incluido. Hoy, ¿qué ha hecho el gobierno? Nada. Hasta el día de hoy. El INPE, la reforma del INPE, bueno, tenemos a la cabeza podrida, ¿no? Han salido sendos reportajes y hasta el día de hoy no se ha cambiado. Y tenemos que hacer una reingeniería del personal que hoy opera el INPE, porque ahí tienes a los bandidos cuidando a los otros bandidos. Segundo, en el tema de la reforma de justicia, los laboratorios de flagrancia hoy están sin presupuesto. ¿Y qué ven? Temas menores de familia. Cuando tú sabes que el principal problema de la sociedad es el crimen organizado, el gota a gota, hay que dotar de presupuesto. O sea, si el Poder Judicial necesita jueces titulares, hay que darles el presupuesto. Ese es compromiso del Ejecutivo. Hay que darles las facilidades tecnológicas para que ellos puedan mapear bien, tener justicia digital, ¿no?, que alcance al ciudadano. Se puede hacer, sí, yo lo hice en salud con la historia clínica que hoy la tienen los 450 hospitales. Comencé con pilotos, dije, yo no creo en pilotos. Hoy pasamos a tener 450 hospitales con historia clínica digital. Se puede, sí, y eso mismo lo vamos a llevar al sistema de justicia. Entonces, te estoy hablando de acciones efectivas que no es llegar a aprender, no. Lo hemos hecho y queremos replicarlo en otros sectores. Y la reforma de la policía también la tenemos clara. No nos todo lo que me está diciendo en el lenguaje de Gerí sería toda máquina en 5 años. ¿Está de acuerdo usted con eso? ¿No? Yo creo que Gerí, lamentablemente, y te lo digo, hay mucho más palabra y bla, bla, bla que acción y gestión. El Perú necesita acabar con el show, necesita acabar con la improvisación. Ya los peruanos no nos dejamos engañar. Y es lamentable que un presidente llegue encapuchado a una reunión con empresarios, porque además de las justificaciones que él acaba de dar de que, bueno, sí se reunió, porque la próxima semana tiene reuniones con empresarios chinos, nadie en su sano juicio llega encapuchado a una reunión formal, ni amical. Y entonces el que nada debe, nada teme, y lo hace de manera transparente, agendándolo. Y ese no es un ejemplo de un buen presidente. Bueno, y a ver, más allá de todo lo que se pueda decir, aquí es
obviamente, la gran consigna es probar cosas. Acabamos se ha vacado a una presidenta hace no mucho y parece que él no ha entendido de qué va esta transición. Y aquí lo importante, y recojo un poco lo que dice, ¿qué le va a dejar esta transición justamente al ciudadano en escenario electoral? Que pueda ser bien capitalizado por los partidos políticos. ¿Realmente cómo aspiro a tener un mejor gobierno? Yo creo que hoy existe esa decepción clara, es más, la gente va a elegir por quién votar, y lo sabemos porque lo han dicho en las encuestas en el último mes y probablemente en la última semana, y eso es grave. Hoy tenemos que informar a la población. Yo he sido muy transparente respecto a mi voluntad de poner lo mejor de mí, que lo he hecho desde los 22 años hasta el día de hoy, al servicio de la población, que es mi experiencia, mi vocación de servicio, y sobre todo haber estado en momentos difíciles. Somos una alternativa que se diferencia del menú de 36 candidatos porque además creemos que hay voces que no han sido escuchadas. Nos vamos a enfocar en las mujeres, en los jóvenes. Hay que reivindicar a las mujeres en la política porque Dina no nos ha dejado mal a las mujeres. Creo que es tiempo de que las mujeres seamos conocidas en este escenario electoral, sí. Y eso es el esfuerzo que tenemos que hacer, y por eso es que participo en estos podcasts que son importantes, porque queremos difundir nuestras propuestas. Somos gente preparada, no llevamos ningún sentenciado en nuestras líneas, nuestras filas políticas. Me he encargado de filtrar a cada uno de nuestros invitados. Pero, ¿y sí hay procesos abiertos? Pueden haber procesos abiertos. ¿Qué tipo de procesos, pero por ejemplo? Creo que en la función pública lo que uno tiene que aprender es, primero, a que el que hace gestión pública siempre va a tener algún tipo de cuestionamiento, porque a la Contraloría de repente no le gustó porque no estuvo el último clavo, ¿no? Pero eso no quiere decir que tienes que dejar de hacer. Lo importante es dar la cara, enfrentarte a los hechos, aclarar la verdad y cerrar tu caso. Creo que ese es el deber de cualquier funcionario público, pero yo también me voy a defender a los millones de funcionarios, más de 1 millón de funcionarios públicos que hoy no quieren entrar a la actividad pública porque se criminaliza al funcionario. Y entonces tú, cuando les preguntas, ¿entra a la actividad pública? Te dicen no, porque maltratan mi honor y mi buena reputación. Sí. A pesar de que ya cerramos el caso y entrar a la carrera pública no es para que te maltraten, sino porque quieres servir a tu país, y da pena que esas personas no quieran regresar. Entonces yo voy a reivindicar la agenda del buen funcionario público, la gente que sí quiere servir y que sabe que hay procesos, sí, pero una vez que se cierran, no es que entraste al sector público y te sobas y te acostumbras a que te golpeen. No. Y cierras ahí tu causa y defiendes tu honor y tu buena reputación. ¿Tiene causas cerradas, Fiorella Molinelli? Usted ha tenido idas y vueltas, lo voy a mencionar, ¿no? Con el diario El Comercio hicieron el área de datos del diario, hizo una nota indicando, ¿no?, que usted tenía 3 denuncias penales abiertas, sí, ¿no? Y usted ha mandado una carta al diario. Sí. Serían, y usted me va a corregir, hay 2 procesos penales por colusión, además de una denuncia por abuso de autoridad y omisión de funciones. La denuncia, yo les he mandado una nueva carta. La denuncia, la tercera denuncia es una denuncia pendiente. O sea, ni siquiera hemos sido reportados, ni se ha abierto una carpeta fiscal. Creo que el comercio tiene que aprender a profundizar un poquito más respecto a qué significa una denuncia pendiente. Yo, de hecho, me he comunicado con Martín Hidalgo para explicarle que esa es una denuncia que la presentan un grupo de ciudadanos por temas que realmente lo hacen involucrando a 10 presidentes que ya ni siquiera han estado en la gestión, y por eso tienen que calificarse. Ha pasado más de un año, no nos han notificado, no hay investigación abierta, y por lo tanto yo espero que la evalúen rápido y la archiven, ¿no? Porque no hay caso abierto. Entonces no se puede considerar ese caso como un caso abierto. Yo siempre he sido clara y transparente, y eso lo estamos reportando en nuestra página web como datos abiertos, que es lo mínimo que uno esperaría de un ciudadano. Y tengo 2 casos. Usted ha mencionado uno, ok, entonces hay 2 casos. Sí, que quiero explicártelos, que son muy cortos. Uno es Chinchero, con el que además fue mi inauguración en la carrera política, y yo me siento muy orgullosa. Es la firma de una adenda al contrato de concesión del aeropuerto en febrero del 2017. Usted era viceministra de Transportes. La carpeta fiscal es la 73-2017 y está en etapa de apelación. Este es el caso del aeropuerto en donde yo me siento orgullosa como
funcionaria pública en ese entonces de haber defendido un hito valioso dentro de un país, que es defender la seguridad jurídica. Hoy la vida me ha dado la razón. ¿Qué ha pasado? Me fui al Tribunal Constitucional a defender mis derechos y el Tribunal Constitucional ordenó el archivo del caso. Me fui a servir, que también, además, el ministro Silva, fugado, Sí. me inhabilitó un año. Servir me dio la razón y declaró el archivo definitivo de mi caso. La Contraloría me archivó 2 veces. Además, recordemos quién me abrió el caso. Un contralor que además fue desaforado por indicios de corrupción y que hoy está fallecido. A él lo llevé por difamación agravada al sistema judicial y, Claudia, no solamente le gané y lo sentencié, sino que hay una reparación civil de 300.000 soles que el Poder Judicial ha reconocido por afectación a mi honor y mi buena reputación. ¿Dónde está todo Pero eso? finalmente Porque figura la carpeta sin eso que es está en mi importante. página web. Sí, pero ¿no? Y la vamos, documentado y demás. Y la descargo cada vez que me la piden los medios de comunicación y encantada de alcanzártelo el día de hoy. Me parece importante difundir, pero además hay un tema más, se ganó el arbitraje internacional. Y el arbitraje, ¿qué dijo? Lo que siempre sostuvimos como funcionarios públicos. La presión mediática y política no se puede tumbar la seguridad jurídica. Tú no puedes resolver las cosas porque te gustan o no. Hay marcos de contratos que hay que respetar. ¿Y qué dijimos? No se puede caducar un contrato porque la factura te llega a los peruanos 4 o 5 años después. ¿Y eso qué es? Reparaciones a la empresa que significan en términos presupuestales menos carreteras, menos hospitales, menos conectividad. Y eso no está bien. Y eso nos estamos acostumbrando y normalizando a destruir contratos, ir contra la seguridad jurídica, cuando un buen funcionario debe proteger el sistema de inversiones y el sistema de contratos, si no perdemos credibilidad. Hay 2 hechos importantes, ¿no?, respecto de tener 2 investigaciones abiertas. Primero es que el Estado sigue desembolsando dinero en su defensa. Y lo segundo es que, de ser electa usted presidenta, según la resolución del Tribunal Constitucional, no podría ser acusada penalmente por estas investigaciones. ¿No generaría la sensación de que realmente se estaría abusando justamente del cargo público, de la función pública, de la posible o eventual investidura para que esas investigaciones queden de momento? No, porque primero, a ver, lo descarto porque mi vida ha sido la pasión por el servicio público. O sea, nadie diría que estoy entrando a la actividad pública por buscar algún privilegio. Lo he hecho toda mi vida y lo seguiré haciendo con convicción, siendo o no siendo presidenta. Segundo, creo que sobre la defensa también hay un tema que digamos es importante aclarar. Para todo funcionario público tiene derecho a su presunción de inocencia. Y la ley Servir protege al funcionario público honesto. Dice, si tú asumiste situaciones de riesgo que llevaron a que se aperture un proceso, tienes derecho a contar con defensa legal. Eso sí, si pierdes, porque hiciste malas cosas, porque fuiste un corrupto, devuelves. Pero si no, es la garantía mínima que tiene que tener cualquier funcionario público que toma decisiones. Es un tema justo para cualquier funcionario y tampoco lo debemos criminalizar, porque si no, nadie quiere entrar al Estado, nadie toma decisiones, nadie firma y nadie asume retos y riesgos. Entonces, eso es muy importante y yo por eso te vuelvo a repetir, voy a defender a los miles y cientos de funcionarios públicos que actúan de manera honesta, transparente, porque la buena política no oculta cosas, porque la buena política es transparente, porque la buena política lucha contra la corrupción y porque lo hemos hecho siempre desde donde nos ha tocado estar. Bien, esa es eventualmente su descargo. Además, si el diario El Comercio lo quiere usar, lo hará. De hecho, se los he enviado en una carta. Sí, le he y visto. se los he ratificado en una aclaración que además le he hecho directamente a Martín Hidalgo. Y es bien importante porque, como vuelvo a decir, con Martín hablé y me dijo, bueno, tú eres funcionaria pública, te tienes que sobar. Y yo le dije, yo entiendo que el funcionario público se tiene que enfrentar situaciones, pero una vez que tú cerraste un caso, el honor, el buen apellido, la honra, la reputación se defiende. Porque yo también tengo hijos, tengo familia y además lo hago con pasión y con convicción, porque sé que soy una buena funcionaria. Pero en todo pública. caso usted confirma que 2 son las investigaciones abiertas. Claro, ¿no? y 3. además, escúchame, lo estoy poniendo en mi página web, porque acá se trata de ser transparentes respecto a tu punto de partida con la ciudadanía. Y no tenemos nada que ocultar. He archivado varios casos, ¿no?, en el camino
Y creo que, como te digo, el funcionario que hace va a tener siempre casos que mostrar, pero lo importante es que los cierres, ¿no? Y que demuestres la verdad. Y avanzando un poco con el tema de la función pública, ¿no? Usted dice que la salud está dentro de este plan, de hecho, seguridad ciudadana y salud, ¿no? Durante su gestión en salud también se dieron algunas críticas por compras, tercerizaciones, ¿no es cierto? Y demoras. ¿Qué errores reconoce de eso? Porque salud, a la luz del usuario, ¿no es cierto?, termina siendo realmente hoy una desgracia. A ver, en primer lugar, hay que aclarar que el presidente de salud no es la máxima autoridad administrativa. La máxima autoridad administrativa en el Seguro Social es el gerente general, quien toma decisiones, quien tiene un equipo debajo que es el que compra tanto medicamentos como logística. Pero no son Nosotros somos digamos, el presidente es la máxima autoridad política, te digo en términos de responsabilidad funcional, con lo cual yo no tengo autonomía o autoridad para decir compra tal o tal. Eso es parte de el ABC de la función pública. Hay un reglamento de organización y funciones con las responsabilidades y el alcance, por eso es que uno se defiende luego, eso no es mi competencia. Pero además tienes 450 hospitales. Hay que hacer que el aparato camine y cada funcionario tendrá que rendir cuentas sobre sus decisiones. ¿Qué cuentas rindió usted, señora Molinelli? Bueno, yo te puedo decir concretamente que en los 4 años de gestión nos hemos esforzado muchísimo, sobre todo nos tocó un momento muy duro como la pandemia, en donde, por ejemplo, hicimos obras como la Villa Panamericana, que salvó más de 120,000 vidas en 10 días. Sacamos la Villa Mongrut, que incluyó 800 camas al sistema. Pusimos 11.500 camas. Yo tenía 8.500. Incrementamos 11.500 más. No es que pasé de 8.500 a 11.500, sino que agregamos 11.500 camas con hospitales blancos desplegados en todo el Perú. Llevamos más de 80 plantas de oxígeno a lo largo y ancho del Perú. Puse más de 50 hospitales blancos, hemos llevado más de 700 millones de toneladas de equipos de protección personal y a mí, a Fiorella Molinelli, ustedes los medios de comunicación que me recibían todas las mañanas subiéndome un avión, llevando gente, llevando equipos, no descansé ni un solo día, poniendo en riesgo no solamente mi vida, porque yo estoy dispuesta a poner mi vida, sino las de mi familia. Pero creo que mi compromiso con el Perú siempre va a ser ese. Va a ser por encima de todo el servir a mi país, a pesar de que eso trae a veces situaciones riesgosas. Lo he demostrado siempre. Éramos uno de los 5 responsables del sistema y si te digo en términos, porque todo el mundo es general después de la batalla, en términos globales, del 100% nosotros pusimos en equipamiento el 60%. En pandemia había que actuar rápidamente, con un virus que no conocíamos, con un sistema de salud un enemigo precario. Y yo sí le pido un mensaje a los asegurados, ¿no?, que sienten que salud no mejoró. ¿Qué les diría? Mira, yo creo que hay muchos temas que el Estado tiene que resolver y que hasta el día de hoy no resuelve. Primero, un presupuesto que no solamente esté por debajo de lo que gastan los demás países de América Latina en términos, digamos, destinados a la salud. Aquí todavía hay una brecha enorme de recurso humano, una brecha enorme de infraestructura, de hospitales de medianos, alta complejidad, atención primaria. Creo que hay situaciones que, digamos, se pueden hacer desde la cabeza, ¿no? Porque a veces la gente confunde la ministra de Salud con la presidenta de Salud y tú no tienes competencia para entrar a cambiar el sistema, porque no eres la ministra. Y lo que hay que hacer ahí es, primero, hacer que el sistema funcione de manera interoperable. O sea, que un paciente se pueda atender en cualquier hospital del sistema, llámese MINSA, de salud, clínica privada incluso. ¿Y eso qué necesita? A partir de una historia clínica implementada en todos los sistemas. Qué fácil. Lo hemos hecho nosotros, faltan los demás sistemas. Eso para que funcione el intercambio prestacional y sea real, porque si no todo queda en el papel. 2, la telemedicina. ¿Por qué te digo que la telemedicina es importante? Porque el recurso humano, así mañana me digan tiene $100 millones, no, el recurso humano no se compra, se forma en 8 o 10 años. O sea, no lo resuelves con dinero. ¿Y eso qué significa? Que la tecnología tiene que ser un mecanismo para llevar la medicina hasta el último poblador del Perú, ¿no? Que se apoyen desde lo más lejano
interconectándose un médico básico con un especialista, un neurocirujano. Sin un duda, pero ahí cardiólogo. hay varias preguntas, ¿no? Hay especialistas para empezar. Ujú. ¿Cuál es el sistema de actualización para citas? Los asegurados no tienen citas de especialidad Sí. en un periodo de 6 a un año. Mira, te cuento un tema que normalmente me pasó incluso a mí cuando llego a salud. Dije, 0 colas, ¿no? Y dije, tecnología, ¿no? 0 colas, hay que simplificar. Entonces tú pones el sistema rápido de la cita y dices, señora, ahora sí entre, haga clic, seleccione dónde quiere estar. Y el sistema de citas se llenó en un 2x3 y colapsó. ¿Por qué? Porque te das cuenta que todos querían de repente al oftalmólogo del hospital Alcántara y había un oftalmólogo para atender a toda la población. Entonces tienes que resolver problemas estructurales atrás que pasan por la insuficiente cantidad de médicos, de enfermeras, compras más eficientes, compras, por ejemplo, romper con el tema de las farmacéuticas. Acuérdate que Salud fue quien denunció en su momento el oligopolio de las farmacéuticas en Indecopi, lo he publicado en mi internet, en el Twitter, mi carta, y eso hoy en día ha quedado corroborado en el sistema con la multa grandiosa que le han puesto al sistema de farmacias. Y eso lo denunciamos a partir de un estudio el primer año de mi gestión. Entonces, es muy importante actuar dentro del marco de tus competencias. Yo quisiera haber hecho más, pero no eran parte de mis facultades. Y estamos dispuestos a hacerlo desde el primer día. Bien, avanzamos al buen gobierno, porque de hecho el plan tiene como 340 páginas. Pero tenemos un plan resumido amigable, Sí. también colocado en la web, porque sabemos que no todos leen Sin el plan duda. extenso. Sin duda, pero vamos con el buen gobierno, ¿no? Que implica varias cosas, ya educación y trabajo, pero yo sí quiero hablar del recurso humano con el que usted está siendo acompañada, porque claro, un eventual presidente tiene que reconocer que De su acuerdo. principal fuerza también va a ser el Congreso. Quien no tiene mayoría en el Congreso Correcto, realmente es el producto de hacer pactos, de prebendas y demás, todo lo que hemos De visto. acuerdo. ¿Qué opina de la gente, más allá de que ya dijo que no hay ningún sentenciado? Como recurso humano, técnico, ¿cuál es la apuesta de Fuerza y Libertad? A ver, va a ser una situación compleja el escenario de abril del 2026 porque ninguna fuerza política va a tener mayoría y eso significa ausencia de gobernabilidad. Pero creo que hay medidas que podríamos consensuar desde ya, como por ejemplo comprometernos, como lo ha hecho Milei, a mitad del periodo de gobierno, a renovar la mitad del Congreso. Con lo cual, si eres un presidente que ha hecho gestión, que ha ido cumpliendo los compromisos de su plan de gobierno, podrías recomponer fuerzas políticas como lo ha hecho Milei en Argentina y tener mayor gobernabilidad a través de un sistema más ¿A qué equilibrado. se refiere con la recomposición? O sea, renovar el Congreso por mitad. O sea, a mitad del periodo legislativo, hacer una nueva elección parlamentaria para recomponer las fuerzas políticas. ¿Y eso Y no se eso- traduce en mayor gasto, más plata? No, es que hay situaciones en donde tú necesitas invertir porque si no hay caos y el caos es el enemigo del uso eficiente del presupuesto. O sea, pero se Entonces, está condicionando a este Congreso de si no hay resultados, ¿en cuánto es el periodo de tiempo? ¿Un año? o sea, digamos, se inician antes, pero a mitad de periodo se renueva el 2 Congreso. años y medio. 2 años y medio. Ok. Esa es una de las medidas. La segunda medida es, tenemos que tener una comisión de ética que no sea juez y parte, porque ahí viene lo que tú señalas, el canje, el toma y daca de favores. Pasa al banquillo de los acusados, pero por favor, te libero siempre y cuando luego apruebes mis normas que apoyan el crimen organizado, que apoyan la tal ilegal, etc. Entonces, eso no puede suceder, tiene que haber una comisión de ética independiente. Yo creo que también hay que sancionar drásticamente el transfugismo, porque ese es un peligro. Llegas con una camiseta y luego te echas al mejor postor. Y comprar voluntades en nuestro Congreso hemos visto que ha sido Entonces, muy fácil. toda la gente aquí con la que está, los candidatos de Fuerza y Libertad, ninguno va a ser tránsfugo, usted lo asegura al 100%. Mira, yo les he hecho firmar a todos un compromiso. Porque realmente esto de pacto ser ético. invitado no es garantía absolutamente nada. Todos han firmado una declaración jurada digamos que es básicamente un pacto ético, que deberíamos honrar. Pero ya va a depender de la formación de cada uno de los valores
y se los recordaremos cada vez que suceda alguno de estos hechos, porque eso denota su convicción o su falta de palabra. ¿Y ha pensado ya en un primer ministro? Bueno, a ver, al haber estado muchos años en la gestión pública, digamos, no quiero decir nombres porque después los comprometemos, por un lado. Segundo, sí me ha pasado durante este periodo de formar partidos políticos que han saboteado, ¿no?, los partidos que han manejado junto con Dina el poder, ¿no? Por ejemplo, pero sí tiene en la mira a alguien que usted diga, bueno, este sí tiene el perfil, tiene el manejo político. Lo que te puedo decir es que tengo muy bien escaneado por mis 25 años de gestión a los 3 tipos de funcionarios públicos, que los divido en aquel que habla mucho, es buen filósofo, sabe la hoja de ruta, pero no sabe implementarla, ¿no? Es los que te van a decir el plan estratégico y tal. Claro. Los operativos, que son personas, gestores, que de repente necesitan la hoja de ruta, pero tú les dices, este hospital tiene que estar hecho en 10 meses y te lo van a hacer. Y tienes una isla de eficiencia muy, muy pequeña, una isla pequeña de eficiencia, donde están no solamente los buenos estrategas, sino estrategas y gestores públicos. Los tengo muy bien analizados. De hecho, yo en algún momento, expresidentes me han pedido que recomiende candidatos para ministros, porque estoy en 25 años sirviendo a mi país y sé quiénes sirven para qué, quienes son buenos ejecutores y quienes además han demostrado coherencia y transparencia en su vida pública. No, quiero además entender, ¿no es cierto? Ya aquí hemos conocido detalles de cómo se acercó Pedro Pablo Kuczynski, pero quiero saber el hoy de Pedro Pablo. ¿Cómo está interactuando con Fuerza y Libertad? Bueno, el sábado ha estado con nosotros en el evento de presentación de candidatos para el Congreso. Él es una persona que tiene plena lucidez mental, ¿no? Sí, pero entenderá que para la campaña se necesita más que lucidez, ¿no? Energía. Sí. Él es un hombre enfermo. Es una persona que tiene problemas de movilidad, y lo más importante es cómo está financiando su campaña, ¿no? Sí, él no necesita, digamos, invertir en imagen, porque es una persona que ha sido un expresidente, pero además acuérdate que en muchos países del mundo los expresidentes son considerados senadores vitalicios. ¿Por qué? Porque son personas que conocen el manejo de un gobierno. En el caso de Pedro Pablo, nadie va a discrepar respecto a sus conocimientos en su calidad de exministro de Economía, exministro de Energía y Minas. Veo que siempre ha sido una persona muy práctica y muy enfocada. Hemos trabajado con él, por ejemplo, el plan de gobierno, la parte de vivienda. Pero el hoy, señora Molinelli. Sí, a mí lo que me interesa es sus conocimientos, como siempre los he, digamos, valorado en el plano económico. Conoce mucho, lo escucho bastante. Y definitivamente es una persona de 87 años, no podemos pedir más salud a una persona de 87 años. Al contrario, ¿no? En esta suerte de renovación, de caminar el Perú, de hacer cosas, no se me ocurriría convocar al señor Pedro Pablo. Él no va a recorrer el Perú, es un buen vocero, además tiene mucha apertura con los medios, él atiende a todos, pero además creo que es una persona que me ha demostrado a mí que incluso en los peores momentos, como por ejemplo la muerte de su hermano, no dejaba de pensar en su país. Recuerdo que en el entierro de su hermano coincidió con la vacancia y me decía, ahora, ¿qué va a pasar con el Perú? Y se le notaba súper preocupado por el tema, ¿no? La falta de gobernabilidad, porque además le recuerda la crisis política que se vivió en su momento. Creo que es una persona que de alguna manera nos trae, digamos, temas interesantes en materia económica, pero no es el único. Tenemos mucho más gente que nos acompaña, que conoce bien la gestión pública, y hay que escuchar a todos porque la buena política escucha. Dicen que en campaña todo se vale, ¿no? Y hay muchos que no han entendido este acercamiento que tuvo con Cristian Cueva, que jugaban al que iba, no iba. Y de verdad, ¿cuán inteligente pudo ser eso? A ver, el tema es, separar. Cristian Cueva no es candidato de nuestro partido. Quien está de candidato es su padre. Cristian Cueva, como un hijo solidario con su padre, lo que quiso es ayudar al papá. Y dentro de ese ofrecimiento de apoyar al padre, consideramos interesante porque además es un actor que nos ha llevado a los peruanos
al mundial. Denunciado ¿no? por violencia doméstica, Sí, yo episodios de alcohólicos en la calle. Yo soy una defensora de los derechos de la familia y de la mujer, y he conversado con él por justamente existir niños que nos escuchan, y porque pienso que hay que cuidar el interés superior del niño de ambas partes. No me voy a pronunciar sobre esas situaciones delicadas que dañan más que nada a nuestros niños. Pero sí quiero decirte que sí reconozco que ha sido una figura que nos ha traído alegrías a todos, porque a quien no le ha gustado que el Perú clasifique para el Mundial, pero una no cosa es el Cristian, y ok, y el papá será el candidato, pero sí entiende que no es cierto, ni inteligente, ni ratificar banderas que deben ser los no negociables en un candidato, y que este hombre lamentablemente se las trajo abajo. Así usted le quiera dar el beneficio de la duda porque hay niños de por medio y en fin. Las imágenes son bastante claras, es un pegalón y demás. ¿Qué papel juega ahora al lado del papá? ¿Qué función o a qué se dedica su papá? Él va al Senado, el papá de Cristian Cueva. No, el papá va a diputado por la región La Libertad. Como te vuelvo a repetir, nuestro país es un país de emoción, ¿no? Nosotros consideramos importante, hoy en día tú me llamas, por ejemplo, para conocer nuestro plan de gobierno, que me parece una apertura que normalmente no existe en los medios de comunicación. Normalmente somos un país emocional, llama la atención y genera más noticia. Incluso Cueva nos generó algunos picos dentro de la estrategia comunicacional de aparecer en muchas plataformas donde no nos conocían. Y lo que nosotros queríamos que se conozca era nuestra marca, nuestro símbolo, que es el caballito de Fuerza y Libertad, y Fiorella Molinelli, candidata a la presidencia. Entonces usted quería seguidores, no quería electores. Queríamos, dentro de nuestra estrategia, comunicar que hay una opción más para digamos, los ciudadanos de ese partido nuevo, que es Fuerza y Libertad. Tenemos un añito, que nuestro símbolo es el caballo, y que tienen a una mujer, Fiorella Molinelli, que tiene 25 años al servicio de su país y que quiere ser candidata a la presidencia. Ya no más Cristian Cueva dentro de Fuerza y Libertad. Bueno, Cristian Cueva nunca ha sido parte de Fuerza y Libertad, como te vuelvo a repetir. Sí, no, pero ni de propaganda política, ¿no? Porque ahora hace el live con Gerald Oropesa. Bueno, yo no puedo entrar a ver, digamos, sus decisiones privadas y personales, como te vuelvo a decir, él no es parte de Fuerza y Libertad. ¿Y el papá qué se dedica? ¿Tiene también experiencia política o algo? Él es una persona que, de hecho, ha trabajado en municipios en algún momento, pero su fortaleza no es tanto eso, sino él es una persona que ha formado jóvenes talentos desde pequeña edad. Digamos, su hijo es parte de formar jóvenes talentos en el mundo del deporte, en el mundo de la juventud, que va a ser su agenda. Él tiene una agenda enfocada a juventud, deporte y cultura. De hecho, yo entro a una etapa en donde queremos escuchar a la ciudadanía y nos diferenciamos de lo que hoy existe, que son partidos que hoy tienen dentro de sus filas gente vinculada al crimen organizado, a la minería ilegal. Y cualquier ciudadano de ese tipo no va a entrar en nuestras filas, pero sí gente que quiera hacer el bien a su país y que quiera trabajar por una causa que me parece justa, que es y además una causa importante, que es la juventud, el deporte y la cultura. Bien, nos queda muy corto el tiempo, pero hay algo que yo les estoy pidiendo a los candidatos, que se dirijan a la gente que no confía en ustedes. Así que la cámara es suya. Muchísimas gracias. Bueno, invitar a toda la ciudadanía a sumarse a nuestro proyecto. Es un proyecto que busca hacer y sacar adelante la buena política. Nos queremos diferenciar de los por estos no, queremos ser parte del por esto sí, en donde la buena política lo que busca es dialogar, la buena política escucha, la buena política le da resultados al ciudadano. La buena política siempre va a buscar resultados concretos en los temas muy importantes para ustedes, que son seguridad, educación, salud y sobre todo trabajo para los peruanos. Y ahí tienen a Fiorella Molinelli, una servidora pública de más de 25 años, que quiere seguir trabajando con convicción, experiencia, vocación de servicio y sobre todo coraje en estos tiempos. A votar por Fuerza y Libertad, fuerza para cambiar al Perú y libertad para vivir sin miedo en estos tiempos. Gracias, señora Molinelli, por haber estado con nosotros Claudia. Aquí en Cuba, y nos encontramos, ya saben, tenemos un siguiente episodio, vamos a tener
más candidatos. Así que síganos en redes sociales, compartan esto, que es lo más importante. Mientras más personas, ¿no es cierto?, van conociendo a los candidatos, tal vez logramos no solo el objetivo, sino que usted sea un mejor elector este 2026.